Seguir esa historia de esas que refrescan por ahí la temporada. David, muchísimas gracias, muy buenos días. Al contrario, buenos días a ustedes. Saludos a David Braverman con la información del béisbol y ahora saludamos con mucho gusto esta mañana a la maestra Claudia Rivas que nos viene a platicar como siempre sus psicotips. ¿Cómo estás, maestra? Ahora muy contenta, estoy con ustedes y siempre me hace el día compartir los micrófonos, las cámaras, el espacio con las personas que nos escuchan, que nos ven y bueno, con mi gran equipo que son todos ustedes. Pues a nosotros también nos da mucho gusto Gracias. recibirte, maestra. Y bueno, está de moda el draft y la verdad es que desde que me acuerdo muchos jugadores me platicaban y me decían, ¿por qué no haces como Lucy, la de Charlie Brown, y pones tu casita con tu limonada y ayuda psicológica a jugadores en el draft? Porque el draft tiene una característica que es que lleva al jugador a la despersonalización. Y la despersonalización es uno de los componentes de un síndrome que conocemos como estar quemado. Uno es el agotamiento emocional, el otro es no encontrar realización, pero la despersonalización nos pega profundamente en la autoestima. Y entonces, bueno, pues ya que está de moda el draft, para los jugadores que nos están escuchando, pero no solamente para ellos, sino para todas las personas que en algún momento se han o nos hemos sentido tratados como objetos, que nos hemos sentido vendidos, comprados, que de repente no nos renuevan un contrato, que de repente nos quedamos sin trabajo, que de repente nos quedamos sin ese hacer que es nuestra identidad. Y entonces, jugadores de prestigio, que como mencionaba Jorge, van saliendo, ya no tienen cupo en algún equipo porque las fuerzas básicas vienen empujando, porque los jóvenes vienen empujando, que han tenido una historia, se levantan un día con las manos vacías, sintiéndose desplazados o con situaciones tan incómodas como es estar afuera del hotel, viendo quién los apoya, quién los ayuda. Pero es igual que una persona que ha trabajado 20 años para una empresa y de repente le dicen bye, ya no hay renovación de contrato, o una persona que de repente le dicen eres muy mayor o muy joven, o eres mujer o eres hombre, o que de alguna manera siente que no se le reconoce. Y entonces pues el tema de hoy es cómo estar en el draft y no morir en el intento. Y la idea sería en el draft de la vida, ¿no? Claro. Y bueno, el primer punto es reconocer que si bien lo que hacemos es importante y es parte del reconocimiento que nos puede dar el medio ambiente, lo que realmente importa es lo que somos. Y entonces no basar nuestro valor en lo que hacemos. Alguna vez un jugador me dijo, es que cuando yo no era nadie, espérame, siempre eres alguien, te retires, no te retires, estés con ese maravilloso traje de luces que es el jugador de primera división, siempre serás alguien, seas el directivo de una empresa o de repente te hayas jubilado o hayas dejado la empresa. Entonces el primer psicotip es, tú vales por lo que eres, no por lo que haces. Y esto es importantísimo de recordar en el draft de la vida. Después, mantente enfocado en lo que controlas, porque hay esta situación, ¿no? De estoy afuera del estadio, del hotel, me van a contratar, no me van a controlar, y son cosas que tú no controlas. ¿Qué si puedes hacer? Un buen currículum. ¿Qué si puedes hacer? Recordar tu historia. ¿Qué si puedes hacer? Hacer una lista de todas las cosas para las cuales eres apto, eres útil y te puedes enfocar en este momento de tu vida. Importantísimo, en la vida, en el draft, en las relaciones. Plan A, todo salió como tú deseabas. Plan B, uy, se empiezan a mover las variables, aquello que no controlas. Plan C es, no sucedió aquello que tú esperabas, no sucedió lo mejor y por lo que apostaste, ¿qué otra cosa puedes hacer? Muchas veces es, y algunos jugadores inteligentemente antes de retirarse ya están haciendo la carrera de director técnico o están buscando cómo poder seguir ligados al fútbol, que es un vicio, que es algo que se nos mete en las venas y no podemos dejar, pero también muchas veces, una vez más, un empleo en el que ya no estoy, bueno, puedo volverme consultor, puedo tener otras actividades. Cuarto, recuerda todo lo que te respalda, tu historia de éxitos. En los momentos difíciles hay que refugiarnos en lo que sí hemos hecho y en los talentos que sí tenemos. Quinto e importantísimo, mantente fiel a tus valores. Tiene mucha relación con el primer punto, que es lo que tú eres, y el mantenerte a tus principios de honestidad, de lealtad, de congruencia contigo mismo y de saber que el exterior, la opinión del otro no te define. Sobre todo, maestra, perdón, en esto que estás diciendo, creo que vale la pena mencionar el hecho de que si estás en un draft y te hace dudar todo lo que fuiste, ¿no? Sí. O sea, eso es lo más complicado. Y eso es lo más complicado una vez más, ¿no? Cuando tienes una pérdida es lo más complicado cuando de repente no te renuevan un contrato, que lo hemos vivido. La gente que estamos en el fútbol, pues de repente te termina una etapa,
tienes un proceso de duelo, vas a perder a la gente con la cual convivías todos los días, con la cual tenías referencia, con la cual a lo mejor hasta peleabas. Y resulta que a veces es peor que un divorcio porque pasas más tiempo en el trabajo que en casa. Sí. Entonces es muy difícil y efectivamente, Miguel, te hace dudar de todo lo que tú eres y de todo lo que has logrado. Entonces hay que recordar lo que has hecho, hay que recordar tus valores. Siempre los valores nos van a sacar adelante, siempre los valores nos van a sostener. Y por eso, bueno, con Jorge García lo hemos platicado 1000 veces, ¿no? Lo importante que es desde las fuerzas básicas, desde la iniciación, sembrar valores en los chicos. Es importantísimo recordar que el partido no termina hasta que termina. Y entonces el mantenernos con un optimismo inteligente y con los demás planes, ¿no? Lo habíamos hablado, plan B y plan C. Pero ayer lo sufrimos un poquito y se removían fantasmas muy cercanos y oíamos la voz de este cuento de Navidad del Scrooge, ¿no? Y decíamos, oye, se saque de esquina, Dios. Importante, nosotros tenemos esa mente fodonga o esa bruja verde del oeste, del mago de Oz, que te empieza a castigar y que te empieza a decir cosas negativas en los momentos en que tu autoestima baja y en que factores externos te pegan. Y en ese momento es importantísimo buscar parar el autodiálogo negativo. Hay una técnica que se llama detención del pensamiento, es decir, stop, basta, y empezarme a enfocar en lo que sí. Sirven muchísimo las técnicas de autocontrol, como la respiración. Mientras estoy contando en la respiración, pues no pienso en tonterías, pero también sirve lo que ya hicimos antes, mi lista de fortalezas, para enfocarme en eso que sí soy en realidad. Importante, y como octavo punto, utilizar el tiempo que tienes de manera constructiva. Por ejemplo, me he quedado sin empleo, me voy al gimnasio, que no había tenido tiempo de ir al gimnasio, me pongo a estudiar un idioma, me pongo a desarrollar un talento para ese plan B o el plan C al que estoy apuntando, porque muchas veces nos descuidamos, que sería el último punto, pero ahorita llegaremos. En ese punto que es importante, hay que también recordar que no somos los únicos, no estamos solos. Las desgracias no nos pasan solo a nosotros. Y hay dos ejemplos que son importantísimos. El de Tomás Alva Edison, que después de 1000 veces de intentar hacer la bombilla eléctrica, le dijeron, oye, ¿no te sientes un fracasado? Dice, no, ya aprendí 999 maneras de no hacerlo. Y Lincoln, el presidente de Estados Unidos, que falló, bueno, creo que hasta en las elecciones de la kermés de la feria de la esquina. Y finalmente, el último punto. Lo primero que abandonamos cuando baja la autoestima es nuestro cuerpo. Y paradójicamente en nuestro cuerpo está enraizada la autoestima. Entonces, hidrátate, come bien, descansa, porque en la noche empieza el insomnio y tendré equipo, no tendré equipo, y me contratarán, no. Entonces ahí enfoca una vez más en tus fortalezas y en tus planes A, B o C. La hidratación fundamental, porque ningún cerebro piensa bien cuando está deshidratado, y la alimentación, porque cuando estamos tristes o cuando estamos ansiosos, o nos vamos a comer 5 puercos, 40 vacas, papitas, y nos llenamos de este tipo de alimento que se llama chatarra, que en realidad no nos nutre, sino nada más nos llena y nos causa problemas estomacales, porque hay estrés, nos causa gastritis y nos sentimos peor. A buscar una alimentación como si estuviéramos, y a lo mejor que le quitaría el cómo, estando en una rehabilitación. Frutas, verduras, alimentos que no sean irritantes, evitar el picante. Y esto podrán decir, ¿qué tiene que ver con la psicología? Muchísimo. Mente sana en cuerpo sano. Mucha fibrita, ¿no? Sí, mucha Cuando está fibrita. mal la cosa, hay que comer saludable. Sí, eso es muy cierto. Porque si no, además, hay muchos trastornos estomacales por el estrés. Entonces, empezar por el cuerpo para terminar con la mente, y mantener siempre una actitud de yo controlo, de yo puedo hacer las cosas. Y bueno, antes de que me descontrole y los descontrole ustedes en los tiempos, pues bueno, yo soy Claudia Rivas, me encanta compartir con ustedes, y esperemos y le deseamos el mejor de los éxitos a todos los jugadores que en este momento están en el draft, tanto en la Liga de Ascenso como en Primera División, y a todas las personas que en este momento están viviendo el draft de su vida. A nosotros también, maestra, ¿dónde puede encontrar la gente? En @psicotips, que es el Twitter, Claudia Rivas Garza Facebook, es la manera más fácil, porque ahí ya nos comunicamos, ya los doy yo los acepto como amigos o como seguidores, y nos podemos comunicar. Maestra, muchísimas gracias, siempre es un placer escucharte. A ustedes, de verdad. Gracias. Hacemos una pausa, antes tenemos un